Este es el segundo apartado del tema 6, la Europa del siglo XVII. En este tema, como ya sabemos, tenemos el índice, tenemos 5 apartados. En el primero, la crisis del siglo XVII en Europa; el segundo, la Europa del absolutismo; el tercero, el parlamentarismo, la oposición al absolutismo; el cuarto, los conflictos del siglo XVII; y en el quinto, la guerra de los 30 años. En este vídeo nos vamos a ocupar del segundo apartado, la Europa del absolutismo. Estamos viendo en estos momentos un mapa de la Europa de esta época, del siglo XVII. Observad bien cómo va evolucionando las fronteras, cómo van evolucionando los reinos, y nos vamos a centrar en este momento especialmente en un reino, que es el Reino de Francia. El Reino de Francia es el ejemplo más claro de absolutismo, que es el sistema político del que vamos a hablar en este apartado. El protagonista de este reino y de este sistema político más destacado es Luis XIV de Francia. Luis XIV fue conocido como el Rey Sol y es el protagonista de los principales acontecimientos del siglo XVII, ya que su reinado ocupa desde los años 30 del siglo XVII hasta ya entrado el siglo XVIII. Durante los siglos anteriores, desde el final de la Edad Media, hemos ido viendo cómo los reyes han ido acumulando cada vez más y más poder. Venimos del feudalismo medieval, en el que los reyes eran un noble más, que dependía mediante pactos del resto de nobles para poder gobernar. Así pasamos al autoritarismo, donde el rey acumula poder para situarse por encima de los nobles e imponer su autoridad. Por eso se llama autoritarismo. En el siglo XVII, que es de lo que vamos a hablar ahora, ese poder de los reyes va a aumentar todavía más y va a aparecer el absolutismo, donde la autoridad del rey y su control eran absolutos sobre todos los aspectos del territorio. Tenemos que entender que el Estado del siglo XVII, el de la Edad Moderna, no es como nosotros entendemos el Estado hoy en día. No es una nación que engloba a sus habitantes con una cultura compartida, sino que es entendido más bien como el patrimonio personal del propio rey. Por ejemplo, la bandera del reino era el emblema de la familia real, pues el Estado pertenecía al rey, no a sus habitantes. Por eso todo aquel que habitara el reino debía obedecer los designios del rey, porque estaba viviendo en la casa de éste. Y cuando muriera se la dejaría a su hijo mayor, que heredaría la corona. La justificación de estos reyes era el derecho divino. Esto significa que Dios era el que había decidido que fueran los encargados de dirigir el Estado. Y como cuestionar la sabiduría de Dios era un sacrilegio, nadie podía discutir su poder absoluto. Tenemos que entender que es un momento en el que la religión es determinante. El Estado absoluto era centralista, y eso significa que de un poder central, que en este caso era el propio rey, dependían todas las instituciones y todas las estructuras del Estado. Política interior, política exterior, justicia, ejército, economía, todo dependía del poder del rey. Solo había una institución que permitía limitar este poder del rey, que eran los parlamentos. Acordaos que los parlamentos vienen de la Edad Media y son la reunión de todos los grupos sociales, con una representación de varios grupos sociales. Ante estos se debía presentar el rey para aprobar nuevos impuestos o para jurar su cargo. Contra esto, los reyes absolutos intentaron no convocar los parlamentos. Por ejemplo, cuando en 1789 se tuvieron que convocar en Francia, que es el momento de la Revolución, llevaban 175 años sin reunirse. Así, para evitar que los parlamentos limitaran su poder, los reyes no convocaron los parlamentos. Pero ¿cómo controlar tantas cosas en un reino tan grande con las dificultades de comunicación que había en el siglo XVII? Pues para eso el rey disponía de una serie de organismos y de una extensa red de funcionarios y delegados que extendían sus decisiones, las decisiones del rey, por todo el territorio y se encargaban de que fueran cumplidas. Los consejos de Estado aconsejaban al rey en el gobierno y los ministros cumplían las órdenes del rey en cada materia, en hacienda, en guerra, en política exterior, etc. En cuanto a economía, estamos en la época del mercantilismo. Esta teoría económica sostenía que la riqueza de un país dependía de la cantidad de oro y plata que éste acumulara. Pensad que en estos momentos las monedas se fabrican en oro y en plata. Para ello, las medidas económicas iban siempre encaminadas a ganar más dinero, a la exportación de los productos propios del país y así acumular más riqueza interior. Las colonias fueron claves en este sentido, con ese triángulo del que ya hemos hablado en clase.
Ese triángulo que hizo que el comercio del Mediterráneo se desplazara al Atlántico. En este triángulo podemos ver cómo desde Europa se llevan productos elaborados, manufacturados a África. En África estos productos manufacturados son cambiados por esclavos, esclavos que son llevados a América, al punto 3, donde trabajarán en las grandes plantaciones para sacar materias primas, y esas materias primas son llevadas a Europa para producir productos manufacturados, elaborados, y comenzar otra vez todo el proceso. En sociedad, el rey debía respetar los privilegios de la pirámide feudal, donde la nobleza y el clero seguían siendo clases privilegiadas, pero ahora sometidas al poder del rey. Para poder controlarlos mejor, ¿qué hicieron los reyes? Pues les concedieron muchas rentas, les asignaron cargos cercanos a él para tenerlos mucho más controlados.